¿Te gustaría saber cuál de estos dos países gana esta contienda de titanes? Pues hoy te traigo dos maravillosos, encantadores, brutales vivideros. Uno es los Países Bajos u Holanda, el país que yo vivo, que yo resido. Y el segundo es este país que estamos visitando ya un par de días atrás, que es Noruega. Nos encontramos en su capital y me pregunté, dije, bueno, ¿por qué no hacerle a esta gente una comparativa entre cuál es mejor de acuerdo a mi experiencia y a las personas que he tenido la oportunidad de hablar el día de hoy aquí en este país? Que nos cuenten, que nos digan realmente cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas. Ahora que estás viendo este video en este canal, te digo que ya hemos hecho una serie de Noruega. La primer video que fue realmente brutal es el tema de cómo establecerte, todos los beneficios que tiene, el tema del trabajo, cómo conseguirlo, vivienda, es toda la guía principal o la guía inicial que tú necesitas para establecerte aquí. El segundo video que estuvo muy bueno fueron esos aspectos positivos y aspectos negativos de este país. Aunque la ONU ha considerado este país como el mejor vividero del mundo, también tiene un dato muy complicado y es el tema de la cantidad de subsidios que maneja este país por año. Entonces quise hacer ese video, pero el día de hoy va esta lucha de titanes. Así que si tú quieres saber cuál es mejor de los dos, los Países Bajos o Noruega, pues quédate en este video. ¿Quién se gana esa lucha? ¿Quién crees? Ve comentando, o los Países Bajos o Noruega. Mientras que les muestro un poquito cómo está este lugar, que realmente la Navidad la viven al 100% esta gente, les voy contando lo siguiente y es el primer punto, y es el tema del trabajo. ¿Cuál de estos dos países me ofrece a mí una mejor oportunidad laboral? Ya sea en oportunidades o también como tal el sueldo, ¿no? Que al final nos interesa es cuánto gano, o gano más allá o gano más acá. Pues ustedes saben que como tal Noruega no hace parte de la Unión Europea, sino que hace parte de ese espacio económico europeo. Por eso aquí no se maneja el euro como tal, sino que se maneja la corona noruega. Y aquí los sueldos mensuales, aunque aquí no hay un salario mínimo establecido, estaremos hablando que son unos 5.800 a unas 6.000, mientras que en los Países Bajos es el tercer país de la Unión Europea con el salario mínimo más alto. Es decir, ambos ganas bien. El gran problema de estos países es la cantidad de impuestos que tú pagas. En ambos países pagas muchísimos, pero muchísimos impuestos. Ya ahí depende lo que tú quieres, dónde quieres vivir, o si de pronto estos otros puntos que vamos a estar hablando realmente te convencen si irte para los Países Bajos o venirte para Noruega. Por eso te pido que cheques este canal, cómo encontrar trabajo, cómo buscar trabajo, tanto en los Países Bajos como aquí en Noruega. Entonces ya te toca a ti definir cuál de los dos y dependiendo tu profesión. Bueno, y mientras que vemos aquí los patinadores expertos, porque por donde tú vas hay pistas de hielo, ¿cuál de estos dos países es mucho más seguro? Pues aquí la cosa está difícil porque en ambos países se han cerrado cárceles. En ambos países las tasas de delincuencia son mínimas, pero sí por cuestiones muy, pero muy poquitas, Noruega le gana. Pues según los últimos estudios, lastimosamente los Países Bajos han cogido, entre comillas, una pequeña mala fama por el tema de ciertas mafias de drogas que se han querido como tener el poder. Se dieron cuenta que en mi canal yo reporté el asesinato del periodista neerlandés en Ámsterdam. Eran las personas que llevaban esos casos. Entonces eso, digamos que la sensación de seguridad lastimosamente bajó mucho, pero en ambos países se vive muy tranquilo. En ambos países los niños tienen una tranquilidad absoluta de ir al colegio solos ya cuando tienen la suficiente edad, es decir, no hay esos tipos de peligros que hay en nuestros países. Pero te digo que Noruega le ganaría a los Países Bajos por ese problemita que te estaba diciendo, que se está empezando como digamos a coger fuerza, aunque la policía está reportando que lo está haciendo de una manera muy juiciosa. Así que en ese caso, pues Noruega gana esa batalla. Miren, esos que ustedes ven ahí reunidos, esas personas aquí atrás, ahí atrás hay como una hoguera, obviamente bien organizada, y ya cuando está haciendo mucho frío como en este momento, pues nada, la gente se sienta ahí un rato, compra algo de comer,
porque el frío ya empieza a sentirse bastante fuerte. Eso por lo menos yo no lo he visto en los Países Bajos, o por lo menos las ciudades que he ido no lo he visto. Y aquí va uno de los temas más controversiales que yo he hablado en mis videos sobre Holanda, y yo creo que ustedes ya saben quién va a ganar esta batalla, y es el tema de la vivienda. ¿Cuál de estos dos países es más fácil para alquilar, para comprar vivienda, para tú, digamos, cuando llegas, sacar una casa? El gran problema de los Países Bajos, que yo lo he dicho en todos mis videos, es el tema de la bendita vivienda. Es muy difícil que las personas encuentren vivienda para alquilar, y si quieren comprar son precios extremadamente costosos. Yo no estoy diciendo con esto que aquí en Noruega sea muy fácil también, o que sea muy barato, no, pero al ser un país mucho más grande, pues te da a ti la facilidad que si no quieres vivir en el centro de Oslo porque es costoso, lo he dicho en este video, pues te puedes ir a las periferias y puedes encontrar lugares un poco más baratos. En el tema del salario que ganas, digamos que los alquileres están de acuerdo a lo que ganas, pero es mucho más fácil encontrar vivienda definitivamente aquí en este país que en los Países Bajos. Así que esa batalla la gana Noruega. Ahora viene uno de los puntos más controversiales, es el tema del idioma. ¿Cuál de los dos idiomas es más difícil? ¿Si el noruego o el neerlandés? Miren, yo estuve mirando varios sites oficiales del tema de idiomas, y según esos sites, el idioma neerlandés tiene muchas más reglas, es mucho más irregular, es decir, es un poco mucho más complicado que aprender que el noruego, pero a mí se me hace realmente que la diferencia, es decir, en dificultad para nosotros los hispanohablantes está casi igual, pero vamos a sujetarnos a lo que dicen los estudios. Lo cierto es que ambos idiomas son complicados para nosotros los hispanohablantes, pero lo que sí te quiero decir, y lo positivo, que ahí viene siendo también un empate técnico para los dos países, esta gente lo que ha hecho es adoptar el inglés como su segunda lengua, y yo me atrevería a decir que el 80-90%, ya sea de los neerlandeses o de los noruegos, hablan inglés. Entonces eso te permite a ti, si en el momento de iniciar una nueva vida, poderte un poquito socializar un poco más rápido, conseguir trabajo, hacer los primeros pasos en cada país. Pero eso sí, en ambos países es requisito obligatorio, si tú te quieres nacionalizar, aprender el idioma. Por eso le doy un empate técnico a los dos países. Miren, este lugar es realmente increíble. Por donde tú vas caminando están a la Navidad presente. Aquí hacen shows, presentaciones, sale Papá Noel a regalar cosas, el tema de las fotos. Realmente es un lugar bien curioso con el tema de la Navidad. Aquí quiero hablar del otro tema, y es el tema de la educación. La educación, ¿cuál de esos dos países me ofrece a mí, si me voy o si vivo en ese país, la mejor educación? Y no hablo de calidad, porque ambos países tienen una educación por encima de lo superior, obviamente. Vamos a hablar es el tema de dinero, de recursos, de accesibilidad al tema del estudio. Pues miren, aquí sí hay una gran diferencia. Y es que, vamos, obviamente se llama diferente en ambos países, pero para que ustedes me entiendan, aquí el tema de la primaria y la secundaria o el bachillerato son gratuitos en ambos países. No hay ningún problema, estamos hablando de colegios, de escuelas del gobierno. Pero si ya tú quieres acceder a un tema universitario, pues Noruega sí se le lleva brutalmente a los Países Bajos, porque aquí la universidad superior es totalmente gratuita, lo que tú quieras estudiar. Lo que sí el gobierno ha hecho es que en ciertas carreras, digamos, hace una especie de crédito al estudiante, y cuando el estudiante se gradúa, pues digamos que lo paga pero sin interés, a diferencia de nuestros países, o por lo menos es ICETEX en Colombia, que es una farsa absoluta. Pero en Holanda la diferencia es que tú sí tienes que sacar créditos, tienes que pagar la educación. Sí, el gobierno te da obviamente subsidios, te ayuda para que tú estudies, pero al final, digamos, te toca devolver ese dinero. En algunos pocos casos el gobierno, digamos, te financia el 100%, pero aquí en Noruega sí, la educación es casi totalmente gratuita. Así que esa batalla la gana Noruega por el tema de la educación gratuita. Det var godt med Eldebrunn. Oi, se Alfred. Attends, c'est quoi qui propose là? Jeg vet Il y a genre du hvordan vi café kan et tout. vekke ham. Følg med nå. Kom!
Bueno, y caminando por estas calles que realmente no les cabe un alma el día de hoy, mar de gente por todo lugar, aunque el frío, como les decía, está implacable, a esta gente no le interesa. Vamos a hablar de uno de los puntos y es el tema de la cultura. ¿Cuál de estos dos países culturalmente son más difíciles para integrarse? Porque al final de cuentas, cuando tú ya tienes trabajo, tienes casa, tienes educación, eso pesa, y eso pesa porque o tú te sientes en casa o te sientes adaptado a la cultura, o como pasa en muchos casos, las personas tienen el idioma, hacen todo y sencillamente nunca se adaptan como su país y al final se van. Aquí es difícil porque obviamente yo no vivo aquí en Noruega, estoy por unos días y de acuerdo a lo que me han dicho las personas, no es lo mismo que las personas te cuenten a tú vivirlo en carne propia. Vamos a dejarnos llevar por lo que las personas nos han contado en este país. Y miren, aquí la gente es fría. En ambos países, vamos a hablar general en ambos países, ¿cómo son? Son fríos, son personas individualistas y con esto no quiero decir que sean malas personas. Lo que quiero aclarar es que cada quien tiene su núcleo y son muy cerrados y para que otra persona externa ingrese es muy difícil. Y eso pasa en ambos países. De acuerdo a mi experiencia y haciendo un pequeño análisis aquí con ustedes, aunque ustedes me pueden dejar en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo, por ser Holanda o los Países Bajos un país mucho más internacional, es decir, es mucho más visitado, su capital Ámsterdam, Rotterdam, por todo lo que ofrece, ustedes lo saben, a diferencia que tú vienes, digamos, aquí a Noruega, y tú encuentras personas que les gusta el frío, que les gusten los deportes de invierno, etcétera, etcétera. Entonces, los Países Bajos, creería yo, que están un poco más abiertos culturalmente a las nuevas culturas, porque hay muchas de esas culturas que van allá, se establecen, pero en cambio aquí te cuentan que sí, aquí vienen obviamente gente de Europa, pero aquí viene mucha gente también de Dinamarca, de Suiza, de Suecia, del lado norte de Alemania, es decir, de todos estos lugares fríos, entonces como que todos son fríos, entonces como que no se siente la frialdad, no sé si ustedes me entienden. Entonces ahí sí le daría yo personalmente un punto positivo a los Países Bajos, que podrías tú, digamos, poderte adaptar un poco más fácil que aquí en Noruega. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo o definitivamente no? Los leo. Te quiero regalar un tip de viaje antes de continuar con nuestro siguiente punto. Y es que aunque tú vengas aquí y no traigas nada de clima frío, en todas estas tiendas puedes encontrar todo lo del clima frío a buen precio en algunas, obviamente, pero puedes, digamos, adaptarte a comprarte una chaqueta, están en promoción, guantes, gorros, en fin, no vas a sufrir porque encuentras todo relacionado a frío a muy buen precio. También te doy otro tip y es que no te traigas dinero en efectivo, no cambies de dinero de tu país. Si tú tienes tarjetas, vente con las tarjetas. ¿Por qué te lo digo? Porque casi en ningún lado reciben efectivo. Yo salí de Holanda y en el aeropuerto de Schiphol me dio por cambiar los euros a las coronas noruegas y me arrepiento porque en ningún lado me las quieren recibir. Y ahora hemos llegado a la cereza del pastel, a lo que todos me preguntan: ¿dónde es más fácil regularizarme? ¿Es más fácil regularizarme en Noruega o es más fácil regularizarme en los Países Bajos? Aquí pon mucha atención, mira, ambos países tienen un sistema de regularización un poco complicado, un poco burocrático. A diferencia, te voy a poner un ejemplo, España, que después de un tiempo, aunque tú has llegado irregular, o Portugal, tú puedes regularizarte. En estos dos países no puedes hacerlo, es decir, para tú iniciar un proceso de regularización en ambos, tienes que haber llegado con una visa establecida, una visa legal, ya sea de trabajo, de estudiante, de pareja o haber tenido un hijo con un ciudadano de ese país, a diferencia de otros países de Europa. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es que desde tu país de origen, pues sencillamente te vengas con una visa establecida para que puedas de una vez empezar tu proceso. También ambas se parecen un poco con el tema del idioma, como te decía anteriormente. Es necesario para poderte establecer aquí, para poder obtener tu residencia definitiva, tu pasaporte noruego, tu pasaporte neerlandés,
hablar el idioma, es decir, pasar un proceso de integración. Me parece excelente, porque si ya vas a ser ciudadano, pues lo mínimo que puedes hacer es hablar su idioma. Y con algo también que me preguntan muchísimo, porque he hecho un par de videos de Holanda, es con el tema de la solicitud de asilo. ¿Cuál de los dos países es mejor? Vamos a dejar ese punto ahí, porque yo creo que ese tema merece un video completo. ¿Les parece? Pues un like y suscríbete a este canal, porque ya se largó a llover, está haciendo muchísimo frío y estoy aquí en las calles por ustedes. Algo que también es importante tocar es el tema del transporte. ¿Cuál de los dos países tiene mejor sistema de transporte? Pues miren, ambos funcionan como un relojito. Bueno, últimamente los trenes en Holanda no mucho, pero es por un tema de un paro de NS con el tema de los trabajadores. Pero generalmente o históricamente los Países Bajos han tenido un transporte que funciona perfecto, el tema de los trenes, el tema del tram, del metro, de los taxis, y obviamente pues la cultura de la bicicleta, que es conocida internacionalmente, deja muy bien ubicado a los Países Bajos por el tema de esas energías limpias. Aquí en Noruega pasa prácticamente lo mismo. El sistema de transporte público funciona excelente, porque aquí lo que el gobierno ha hecho es ponerle demasiado impuestos, y la gasolina aquí es extremadamente cara, aunque este país es productor de petróleo. Y por eso es que tú ves muchos en medios de transporte, y realmente el tema del carro aquí sí te puedo decir que es un lujo. En los Países Bajos no, la gasolina está a un precio normal a comparación de Bélgica, de Alemania, sus vecinos, entonces, pero aquí el tema del combustible sí es extremadamente costoso. Lo que sí te puedo decir es que ambos países son realmente brutales para vivir, te ofrecen oportunidades como ningún otro país en Europa. El que no tiene una cosa tiene la otra, pero en términos generales son muy similares en muchas cosas. Así que esas son mis perspectivas de ambos países. Me gustaría saber tú, ¿a cuál le ponderas más? ¿A cuál le das más puntaje? Porque para mí, ya sea Noruega o los Países Bajos, son vivideros realmente soñados para nosotros que venimos de a veces de países a veces un poco de caos, de corrupción, que no se ve el progreso. Estos países te ofrecen muchísimas cosas. Si quieres saber más información en detalle, en profundidad, pues chequea en este canal esta miniserie que hicimos desde aquí, desde Noruega. Chequea todos los videos que tengo de los Países Bajos o los países que hemos visitado, y si quieres dejarme un comentario y dejarme tu punto de vista, y eso sí, regálame un like bien grande, suscríbete a este canal para poderte seguir trayendo esta información directamente desde aquí, desde estos lugares tan increíbles. Pues allá está la estación central de Oslo, el corazón de esta ciudad. Me despido para ti y nos vemos muy pronto en otro video más. Nos vemos. ¡Uy, uy!